¿Ya puedo empezar? No sé si Miguel quiera decir algo. No, os digo, si empezamos. Ella va a ser la que va a impartir este siguiente módulo. Esperamos que aproveche como todos los que han venido haciendo aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días de nuevo. Sí oyen, ¿verdad? Sí está. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de retablos y escultura virreinal. Sé que con la maestra Marta ya vieron algo de eso, entonces no me voy a detener mucho en el desarrollo general, pero sí vamos a hacer una repasada ahora para ver si de veras aprendieron. Y después, bueno, vamos a hablar de varios problemas relacionados con los retablos, su relación con la escultura, con la pintura, con la arquitectura, problemas de iconografía. Ya son temas ya más adentro, ¿verdad? Del tema en general. Bueno, a ver. Ya empezamos con estas. Ay, no, pero tienen que aprender el de si no. No está prendido el proyector. Ya. No, perdón. Ya. Muy bien. ¿Esto ya lo vieron? ¿No? Es el retablo mayor de la iglesia conventual de Huejotzingo, convento franciscano del estado de Puebla. Es uno de los poquísimos ejemplos que nos quedan de los retablos del siglo XVI. Sabemos por documentos que hubo muchos, pero quedan muy pocos en la actualidad. Este es uno de los mejor conservados. Además, para este retablo tenemos el contrato. Es bastante raro que tengamos el contrato y también el retablo. Sí tenemos bastantes contratos de retablos, pero lo raro es tener el contrato y también el retablo, entonces uno puede hacer la comparación entre las dos cosas, ¿verdad? Y este es uno de los casos. Entonces sabemos que este retablo fue contratado en 1585 con 2 pintores y un escultor. Los pintores fueron Simón Pereins, el flamenco, que ya deben de saber de Simón Pereins, me imagino, ¿verdad? Y Andrés de Concha, que también seguramente oyeron hablar de Andrés de Concha, que es uno de los principales pintores del siglo XVI aquí en México. Un pintor flamenco y un pintor español, y Pedro Requena, que fue el escultor, que también español, aunque de él sabemos muy poco, nada más aparece su nombre en este contrato. Bueno, aparte estos detalles de los hechos, ¿verdad? Lo que quiero que, como les decía antes, que repasemos rápidamente la historia de las formas que fueron tomando los retablos novohispanos. Es importante tener esto bastante claro porque en realidad toda la terminología que utilizamos para definir estilos del arte colonial viene de los retablos. Es muy interesante, nos indica la importancia que tuvieron los retablos en general en el arte colonial, es decir, eran el principal adorno de las iglesias. A veces podía, en casos de iglesias chicas, el retablo podía llegar a costar más que la iglesia misma, que la construcción misma de la iglesia, ¿verdad? Es decir, eran realmente obras en las que se juntaban los esfuerzos, no solo de muchos artistas y artesanos, pintores, escultores, entalladores, carpinteros, etc. Era un trabajo de equipo, pero también muchos de los recursos de la comunidad. Bueno, este es un retablo del siglo XVI, obviamente, y digo obviamente porque es un retablo de formas completamente renacentistas. Vemos
columnas de varios tipos, pero columnas según los esquemas clásicos del Renacimiento. Y además todo el diseño en general del retablo, y eso tal vez es lo más importante, es completamente claro en cuanto a sus divisiones verticales y horizontales. Si cada cosa en su lugar, nada saliendo, volando por ahí, todo muy bien definido en un esquema reticular, de retícula, es decir, vertical y horizontal. Creo que también han de haber visto eso con la maestra Marta, es decir, hablamos de retablos en términos de calles y cuerpos, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Es decir, sí, bueno, sí, entonces este es un retablo de 7 calles, y bueno, 4 cuerpos y remate, o podría ser 3 cuerpos más un cuerpo reducido y remate, ¿verdad? Y bueno, de nuevo se equilibra, hay equilibrio entre pintura y escultura, eso también es muy renacentista, es decir, el sentido de diseño claro y equilibrado, donde cada elemento se entiende, ¿sí? Los artistas querían que se pudieran ver cada cuadro, cada escultura, ver y entender. Estos también tenían una función didáctica en el siglo XVI, los retablos. Es decir, nos podemos imaginar que los frailes podían predicar frente a estos retablos y referirse a ellos, y la gente los podía ver, ¿verdad? Tenía esa función. Esto ya es, bueno, 1585, después del Concilio de Trento, es decir, es una obra que cabe perfectamente en ese ambiente de posttridentino, con el énfasis en la función del arte como materia de enseñanza, ¿verdad? Bueno, a mediados del siglo XVII se introduce en México la columna salomónica, y entonces aquí hablamos, además es cuando realmente se afirma el estilo barroco que se asocia con la introducción, entre otras cosas, de la columna salomónica. Entonces aquí tenemos un retablo salomónico. La columna salomónica es esta torcida, ¿verdad? Eso sí me imagino que hablaron de la columna salomónica y su origen en esas columnas que están en San Pedro, en Vaticano, del baldaquín, exactamente, que se supone venían originalmente del templo de Salomón. Bueno, este es el retablo de la capilla, el retablo de los Reyes, en la capilla de los Reyes en la Catedral de Puebla. Es un retablo, les digo, muy importante para eso de la introducción de la columna salomónica. El obispo Juan de Palafox de Puebla, que fue obispo a mediados del siglo XVII en Puebla, fue muy importante para la introducción del barroco en México, y él fue el que hizo hacer este retablo. Bueno, este retablo sí y no, porque este retablo se rehizo en el siglo XIX, entonces lo que queda del retablo original son precisamente las columnas salomónicas y los cuadros, y probablemente las imágenes también, pero bueno, aunque se haya alterado en el siglo XIX, es un retablo importante para la historia de los retablos. Inicia toda la racha de retablos salomónicos. Los retablos salomónicos van, bueno, desde mediados del siglo XVII hasta, bueno, de hecho se siguen haciendo retablos salomónicos hasta mediados del siglo XVIII. Aquí también en los retablos salomónicos hay pintura y escultura, y la lectura es también bastante clara. Se han alterado las composiciones, se alteran para darle más importancia al centro. Como ven aquí, el cuadro del centro, que es de la Virgen, ocupa 2 cuerpos, ¿verdad? Entonces ha habido ahí una alteración en la retícula, pero es una alteración
medida, digamos, ¿verdad? Las imágenes y todo se leen. Este es otro retablo salomónico de Puebla también, el retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo en Puebla. Para este tenemos contrato de 1688 con un escultor de apellido Maldonado. Y aquí ven, las columnas salomónicas en el primer cuerpo, ¿verdad?, que lo definen como un retablo salomónico, pero también ven que las demás columnas no son salomónicas, son lo que llamamos revestidas, es decir, es el fuste de la columna con adornos, ya sean geométricos o de hojas. Y también ven que la retícula, aunque ciertamente está muy presente, es decir, los niveles horizontales y verticales son claros, sin embargo, se ha complicado mucho, se ha complicado porque se han multiplicado el número de columnas. También hay en la parte central elementos pues más amplios y además que rompen los entablamentos de cada nivel, es decir, en el nicho del primer nivel como que rompe la división entre los dos cuerpos, y lo mismo sucede en el segundo nivel, y así esa tendencia hacia el centro y también hacia la verticalidad. Y también en plano, creo que lo pueden ver, el retablo no es, si hiciéramos un planito, el retablo es como biombo, es decir, se mueve la planta del retablo, ¿verdad? Ese tipo de tendencias al movimiento y a la variación forman parte del desarrollo del retablo salomónico. Hay muchísimas variantes. Después, al final, vamos a ver más retablos. Bueno, vamos a estar viendo retablos todo el tiempo. Entonces, vamos a ver más y por lo menos para que se den idea de las variaciones en estas cosas. Este es el retablo principal y los dos laterales, ahí los ven juntos, ¿verdad?, de la Capilla de los Ángeles en la Catedral de México. ¿Esto lo vieron? Sí, también, sí, me imaginé que esto sí. Y es difícil de ver porque todo es un brillo, ¿verdad? Pero sí tiene columnas salomónicas. Es de hecho uno de los últimos retablos salomónicos que se hicieron en la Ciudad de México. Y aquí lo que queda muy claro, lo que está pasando es que la claridad de las divisiones entre cuerpos y calles se está perdiendo. Hay un interés más bien para darnos un impacto totalizador, un impacto de belleza, de esplendor, ¿verdad?, que nos agarre así como todo de repente. Y lo que sucede también es como todo es escultura, ¿verdad?, en el retablo mayor, entonces las mismas esculturas se pierden en el oro porque las esculturas son estofadas. Ahorita les voy a explicar de eso, sí. Los retablos laterales los pueden ver apenitas, pero esos tienen pinturas, entonces esos son de más fácil lectura. Pero hay, como vemos aquí, una tendencia a una obra que en vez de poderse leer pedazo por pedazo, se tiene que captar así como de repente, ¿verdad? Es otro impacto expresivo lo que tienen esas obras. Ahora, esto se desarrolla ya a su máximo con los retablos estípite. Sí saben lo que son los estípites, ya, bueno, ok, no saben. El estípite en los retablos fue introducido, como sabe, por Jerónimo de Balbás, ese artista que vino de España para hacer precisamente el retablo de los reyes de la Catedral de México, que es lo que están viendo aquí, creo que ya lo han visto. Y aquí, bueno, existe esa cosa que les estaba diciendo de un impacto así totalizador del conjunto y un énfasis así como absoluto al centro, a la verticalidad, y esa aparente confusión entre cuerpos y calles y todo eso que podemos decir cuando se habla de los retablos salomónicos. Aquí la cosa llega a ser mucho más difícil. La descripción de estos retablos es más complicada, obviamente. Bueno,
Ahora, el estípite tuvo un impacto casi inmediato, inmediato realmente, en los retablos que se hicieron aquí en la Nueva España. Y aquí les enseño uno de los primeros retablos estípites hecho ya por mexicanos, por artistas y artesanos mexicanos. Es el retablo mayor de la capilla de los Medina Picasso, una familia importante en la iglesia de Regina Kelly en México. Y ven que el soporte de los cuerpos son estípites, pues, ¿verdad? Se ven claramente. Pero lo curioso es que aquí se han utilizado en la misma forma que se hubieran utilizado las columnas, es decir, como que fue difícil en cierta medida para algunos, en general, se puede decir, y aquí lo vemos muy claramente, fue difícil liberarse también de esa retícula. Es decir, el retablo de los Reyes vino a romper todos los esquemas del diseño de los retablos, pero esos esquemas tampoco desaparecieron de un día a otro y se conservan, en este caso muy claramente. Aunque se utilizan los estípites, también es muy clara la retícula. La gran innovación del estípite, aparte de sus formas, ¿verdad?, nuevas, las pirámides, esas alargadas, invertidas y todos los diferentes elementos del estípite, pero la gran importancia del estípite en cuanto a elemento de diseño es que permitía liberarse de las órdenes clásicas, es decir, en una columna corintia o una columna dórica, si tiene un cierto alto, tiene que tener un cierto ancho, es decir, es un sistema de proporciones en el que cada parte corresponde a todas las demás. Con el estípite esas reglas se perdieron, entonces uno podía hacer un estípite muy muy alto o muy muy corto según le convenía, simplemente se podía ya jugar con la altura en una forma que las columnas no permitían. Lo que es curioso es que en este retablo se utiliza el estípite, pero así chaparritos, como si fueran columnas, ¿verdad?, sin variar las alturas. Maestra, sí. ¿El estípite surge en Europa y fue traído a América o es americano? No, el estípite es, los primeros estípites, bueno, los primeros son antiguos, pero es una forma renacentista. Es decir, es una forma que aparece en obras del Renacimiento, pero obras no de arquitectura, sino en muebles, altares. Es una forma ornamental que les gustó para utilizarse en muebles. Y ya en España especialmente es donde se desarrolla como elemento para altares, para retablos. Y sí, es una forma que surge no desde la arquitectura realmente, sino desde la carpintería. Es una forma ornamental renacentista que va pasando, se siguió utilizando, y en el siglo XVIII, por quién sabe por qué razón, realmente no sabemos, ¿verdad?, en España se empezó a utilizar en forma ya muy grande, ¿verdad?, mucho más grande que un mueblecito, sino ya todo un retablo. Y Jerónimo de Balbás es el que lo trae acá a la Nueva España en el retablo de los Reyes. Ahora, también quiero decirles, porque las cosas nunca son tan simples, ¿verdad? También se pueden encontrar estípites acá en la Nueva España antes, pero de nuevo en detalles de muebles o hasta hay algunos pintados. Pero así como el utilizar el estípite en esa forma gigantesca en retablos es una innovación que trae Jerónimo de Balbás, pero es una forma europea. Lo que sí es interesante es que acá en la Nueva España esto prendió, es decir, tomó un auge que no se ve en ninguna otra parte, incluso en España. Es decir, todo el desarrollo de retablos estípite que tenemos aquí en la Nueva España es muy propio de la Nueva España. Por ejemplo, en Sudamérica sí hay estípites, pero no como aquí, es decir, no llegó a ser la marca, pues, de toda una época, de todo un estilo. Y les digo, tampoco en España, pero aquí sí es su desarrollo, pues, es muy propio de la Nueva España.
y específicamente de estilos capitalinos, es decir, fue como el sello, la marca de la modernidad de aquel tiempo. De hecho, en los documentos se habla de retablos modernos, y cuando uno encuentra en un documento del siglo XVIII retablo moderno o retablo a la moderna, quiere decir retablo estípite. Sí, muy bien. Bueno, vamos a lo que sigue. Bueno, el estípite se usó luego en la Nueva España, como vimos en aquel retablo, y como aquí, bueno, no, aquí no, bueno, aquí en este lugar, este es Santa Prisca de Tasco. El retablo mayor de Santa Prisca es un retablo con estípites, pero ya los retablos laterales, como ven, ya no tienen ya no tienen soportes, pues, donde antes había o columnas, o en este caso hubiera habido estípites. Ahora lo que hay es un desarrollo muy complejo de elementos escultóricos y de pintura. En este caso también, este es el retablo de la Virgen de Guadalupe, entonces están las diferentes apariciones, y ven que donde uno dice debería de haber un soporte, hasta hay capiteles, ¿verdad? Arriba se ven los capiteles, pero debajo no hay soporte, hay esculturas, adornos, etcétera. Y esto es lo que llamamos ya el anástilo, es decir, los retablos sin soportes. Obviamente el soporte está, ¿verdad? Porque si no, no se pararían, pero sin columnas y sin estípites. Ese es el desarrollo que va tomando esto en la Nueva España. Este es un ejemplo de un retablo anástilo mucho más sencillo. Esto está en la iglesia de San Francisco en Chihuahua. Vemos este desarrollo de los retablos en la Nueva España, alejándose, bueno, simplemente eliminando el elemento de soporte arquitectónico. Son retablos realmente cuya composición es más así como una gran composición de escultura y pintura mezclados, generalmente más escultura que pintura, pero sin soporte arquitectónico. Vamos alejándonos del elemento arquitectónico en estos retablos anástilos. Eso sí, de ese término también sí saben de lo que estoy hablando. Sí, bueno. No, nada más es que si no, sé que ya lo han visto, pero quiero que... Sí. Este está en la iglesia de San Francisco en Chihuahua, pero originalmente estaba en la iglesia de los jesuitas en Chihuahua, que después se destruyó y todas las cosas que estaban ahí se fueron cambiando a otras partes. Y este ya es un retablo que llamamos neóstilo, porque es el regreso de los elementos clásicos en los retablos, y el regreso de la columna. Por eso nuevamente el estilo, el que es el soporte. Este de hecho es un neóstilo. Sí, es un movimiento, es decir, bueno, estilo es un poco mucho decir, pero bueno, sí, es una modalidad, digamos, de los retablos que que aparece pues ya muy pronto, es decir, en 1760 ya hay ejemplos de eso. Esto es un poco posterior. Esto es un retablo, de nuevo un retablo guadalupano de la iglesia de la Virgen de la Luz en Puebla. Pero lo traje porque es muy claro lo que sucedió aquí, ¿verdad? Donde la presencia de estas columnas, de nuevo, que es la marca de esta nueva modalidad. Aquí lo que es importante es la influencia, ahora sí, de la arquitectura sobre los retablos, es decir, que la arquitectura retoma un papel importante como un arte mayor. De eso vamos a hablar más a rato. Es muy interesante esa relación entre retablos y arquitectura.
También aquí una cosa que es importante, notan la ausencia, o bueno, no ausencia en absoluto, pero el uso mucho menor del dorado. Esto tiene que ver con el neoclasicismo, la ilustración y toda una serie de cosas de las que les va a hablar la maestra Juana Gutiérrez, que es la próxima que viene. ¿Este retablo se considera barroco, maestra? Este retablo ya, tiene elementos más que barrocos, rococó, pero la manera correcta de referirse a este retablo es como neóstilo, y neóstilo precisamente quiere decir eso. El neóstilo es un neoclasicismo autóctono, pues, mexicano. Entonces incluye elementos muy clasicistas, como son las columnas, y también elementos rococó, que yo llamaría rococó. Les estoy dando estos nombres de estilos que corresponden al desarrollo de los retablos. Son nombres que son aplicables al arte novohispano. Es decir, es una terminología que se ha desarrollado para el arte novohispano. En todos los países se hace eso, si se desarrolla una terminología propia para realmente definir las peculiaridades del arte de ese lugar. Ahora sí, en términos generales del arte, digamos, universal de aquel tiempo, aquí estamos entre el rococó y neoclasicismo, que también el mismo fenómeno se da en todas partes, solo que con pues, combinaciones distintas, ¿verdad? Y finalmente vienen los retablos neoclásicos, así puramente neoclásicos, el neoclasicismo académico, y aquí sí ya no hay elementos que se podrían llamar ni barrocos ni rococó, esas curvas, las rocallas, todo ese vocabulario de ornamento basado fundamentalmente en curvas y en elementos vegetales. Esos desaparecen por completo y se utilizan las columnas, los entablamientos, los frontones y todo el vocabulario clásico en forma más ortodoxa. Y estos son ya los últimos retablos de la colonia, son de este tipo. Este es el retablo mayor de la iglesia de Loreto en la Ciudad de México. Es un ejemplo, como los hay muchos. Les digo, de eso les va a hablar Juana Gutiérrez, pero sí quería darles el panorama completo de esto que es el desarrollo del retablo, porque mañana vamos a hablar de arquitectura y es importante que tengan esto como fondo, como base de nuevo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hay preguntas sobre esto? Maestra, a sí. mí me gustaría preguntarle por qué se llamaban las capillas de los Reyes, porque yo tengo otro dato. Las capillas tanto de la Catedral Metropolitana de México como la de Puebla. Todas las catedrales americanas tienen capillas de los Reyes. Por lo que hemos podido averiguar, solo en América se da ese fenómeno, y es porque el rey pues se encargaba de la decoración de esa capilla. Era la capilla del ábside del fondo, y lo que decimos, creo que es muy lógico, es que tiene que ver con esa situación, ¿verdad?, del patronazgo del rey en la iglesia americana. Entonces es la presencia real en las catedrales. No sé qué otro dato pueda tener, pero eso es... Sí. Sí. Que no era porque estaban destinadas a los reyes santos como San Luis Rey. Sí, pero eso era, si estaban dedicados a los santos reyes, precisamente porque era el rey que patrocinaba esa capilla en especial. Por eso en la Catedral de México mandaron a un artista desde España para hacer el retablo de la Capilla de los Reyes. Hay toda una documentación respecto a eso, que pues ya era siglo XVIII y todavía la Catedral de México, la más importante, ¿verdad?, no tenía, la Capilla de los Reyes no estaba terminada. Y entonces pues estaban muy consternados con esto, ¿no? Y se hizo un concurso
en México, entre los escultores, artistas pues novohispanos, para el retablo de los reyes de la catedral, y ninguno de los diseños era de la satisfacción del obispo en este caso, y de los virreyes, bueno, quienes hayan visto. Entonces se mandó todo eso a España, y desde España se decidió que bueno, ya había que mandar a alguien de allá para que se hiciera eso bien y moderno y como se debía, pero precisamente porque tenía esa importancia y era el rey mismo que patrocinaba eso, y por eso las representaciones son santos reyes y los reyes magos en la pintura, era todo real. Bueno, entonces vamos adelantando aquí. Bueno, ahora en cuanto a los retablos, simplemente quería, uno de los problemas que se tienen que estudiar o que se estudian siempre es el problema de la factura, el proceso de construcción de estos retablos. Les decía del retablo de Huejotzingo, ¿verdad?, que el contrato se hizo con Simón Pereins, pero que además se menciona en el contrato a Andrés de Concha y también a un escultor, Pedro Requena. También se mencionan los oficiales de estos maestros, es decir, se mencionan a muchas personas que van a participar en la construcción del retablo. Toda esa cantidad de gente, ¿verdad?, que participaba en hacer los retablos, hace que el análisis de los retablos en términos de autoría pues es muy complicado. Cuando se tienen contratos, y como les digo, sí tenemos varios contratos, pero de contratos con retablos que existen, solo tenemos unos 20 hasta ahora, más o menos. Pero esos contratos siempre se hacen con una persona y a veces con dos, y generalmente se hacen, bueno, no es que es general, porque a veces se hacen con pintores, como es el caso del retablo de Huejotzingo. No se hizo con un escultor, el contrato se hizo con un pintor. Hay otros contratos en el siglo XVII y XVIII que se hacen con escultores. Hay otros, en otros se habla de ensambladores. Todo eso de la terminología y la división del trabajo es un tema que todavía se tiene que estudiar mucho, porque, y sabemos pues por varios documentos que además había pleitos entre los artistas para estas cosas. Los pleitos obviamente tenían base económica, es decir, el que tenía el contrato de retablo era el que contrataba o subcontrataba a los demás, él era el que se llevaba más dinero, etcétera, etcétera. Era el más importante, obviamente. Hay toda una serie de discusiones en el siglo XVII especialmente, que sí es legítimo que los escultores contraten retablos o no, porque como los retablos tienen además obra de pintura, entonces no, que se deben de contratar con pintores, y bueno, hay toda una serie de discusiones al respecto. Lo que no tenemos, en lo que yo sepa hasta ahora, son retablos contratados con arquitectos. Es decir, el retablo era un elemento que estaba en manos de o escultores o pintores, o la combinación de los dos generalmente. En las ordenanzas, sí saben que existían reglas escritas pues para los varios grupos de artesanos. En las ordenanzas se hacen distinciones que tratan de ser muy precisas entre, por ejemplo, una distinción que es muy importante, es la distinción entre dorador y pintor. Es decir, el que hacía los dorados no era el mismo que hacía las encarnaciones, es decir, las pieles, ¿verdad?, la carne de las figuras, que era pintor, aunque había algunos que eran pintores y doradores, pero eso, si eran pintores y doradores, eso supuestamente quiere decir que habían hecho 2 exámenes, porque para tener un título de cualquier cosa uno tenía que hacer un examen frente a sus compañeros, ¿verdad?, que ya eran maestro en esa especialidad.
Ahora, les digo, esto para todos los retablos, este es un gran problema, ¿no? ¿Quién es o quién fue realmente el responsable y de qué fue responsable? En la mayoría de los casos es realmente imposible averiguarlo, aunque bueno, cada día se descubren más documentos y también se hacen análisis más de cerca de los retablos, entonces algo podemos llegar a decir. De eso vamos a ver ahora en esta parte que sigue de esta exposición. Sabemos por los contratos que cada vez que se hacía un contrato, y debemos de suponer que siempre se hacía un contrato, es decir, como les decía antes, hacer un retablo implicaba mucho dinero, entonces muchas personas, entonces generalmente se hacía con un documento legal, y por los contratos sabemos que siempre había un modelo, un diseño, que generalmente, por lo que podemos entender, era un dibujo, ¿sí? Ahora, hasta ahora nada más se conoce este dibujo, si no tenemos estos dibujos, nada más se habla de ellos en los contratos, pero no los tenemos. Este es el único que tenemos, que es un dibujo correspondiente a un retablo para una iglesia de Puebla a mediados del siglo XVII. Como ven, todavía no hay columnas salomónicas indicadas, son simples soportes verticales, no queda claro exactamente qué tipo de columnas en detalle iban a ser, pero sí queda claro la estructura general del retablo, el hecho de que iba a tener escultura y pintura. En el caso de la pintura están escritos los temas, y está terminado, ¿verdad?, el dibujo en unas partes más y otras menos, pero es un dibujo que hacía un artista para el cliente, también muchas veces en combinación con el cliente, porque acuérdense que el cliente, que generalmente era la iglesia en alguna parte de ella, pues, tenían mucho que decir. Ellos eran los que decían: queremos un retablo para tal santo, bueno, ustedes en detalle, para tal santo, con tales imágenes, que sea así, es decir, había metían mucho la mano, ¿verdad?, los que patrocinaban estas obras. Y bueno, este es un documento sumamente interesante porque es el único que tenemos de este tipo. Aquí pueden leer, ¿verdad?, allá era la oración del huerto y acá es la cruz a cuestas. Era un retablo pasionario. De hecho, la imagen principal arriba, bueno, siempre hay un crucifijo, pero en este caso es la crucifixión bastante desarrollada. Okay. Tenemos otro documento que es pero este es simplemente un esquema donde también lo que vemos son los acá numerados, ¿verdad?, los diferentes temas que van a ir en cada retablo, pero este es tan simple, este esquema, que yo dudo que haya sido un documento que perteneció a un contrato, tal vez era para otra cosa. Es demasiado simple, pero tal vez sí. Lo que sí les puedo decir es que siempre debe de haber habido algún diseño. Estos se perdían desafortunadamente en el curso de trabajo, ¿verdad? Y ya, entonces no sabemos más. Bueno, lo que tienen que tener presente es que la cosa es bastante complicada y participaban mucha gente y hay mucha variación entre los diferentes papeles que tomaban, ya sea los pintores o los escultores en cada caso. Otra cosa, ¿se puede enfocar esto? Es que de aquí creo que, ya, sí, mejor, ¿verdad? Sí, bueno. Este es el retablo mayor de la iglesia de Yanhuitlán en Oaxaca y nos ilustra otra cosa que es muy frecuente, es decir, que los retablos se cambiaban continuamente, bueno, se siguen cambiando, ¿verdad?, para qué les digo, pero se cambiaban y a veces se cambiaban en forma radical. Este es un retablo que tiene elementos, las pinturas y algunas de las esculturas también, como que se va el foco, a ver. Ya. Algunas de las esculturas
también son del siglo XVI. Estas son pinturas de Andrés de Concha, precisamente. Andrés de Concha trabajó mucho en la Mixteca Alta de Oaxaca, hizo varios retablos ahí, y este es uno de los que en los que él tuvo un papel. De este no tenemos contrato, entonces no sabemos cómo estuvo exactamente la cosa, pero muy probablemente el contrato fue con él, porque son sus pinturas. Ya hemos visto que en el siglo XVI tenemos por lo menos un ejemplo de contrato hecho con un pintor. Que además corresponde, eso también lo encontramos en España, contratos en el siglo XVI para retablos hechos con pintores. Pero este retablo fue rehecho completamente ya en el siglo XVIII. Lo que es curioso es que sigue siendo, es un retablo cuyos elementos son salomónicos, pero sabemos que eso fue en el siglo XVIII. Entonces todo eso pues complica mucho el asunto, ¿verdad? Es una obra de hecho única, pero sí ilustra los problemas que hay cuando uno estudia un retablo. Siempre hay que fijarse muy bien que de veras todo es de la misma época, ¿verdad? Generalmente no todo es de la misma época. Es muy frecuente, por ejemplo, que la parte central donde está la imagen principal se cambie, se ponga al día, se haga más moderno. Entonces eso siempre hay que ver. Por razones de culto moderno, es decir, desde el último concilio vaticano, que cambió el hecho de que se dice misa ahora viendo al público, ¿verdad? Y antes se decía al revés. Es decir, a casi todos los retablos se le ha cambiado la parte de abajo, esto ya en estos años, pues en este siglo. Y bueno, hay muchas cosas en las que uno se tiene que fijar. También sabemos por los contratos mismos que podía ser, hay contratos que hablan de que fulanito de tal va a hacer tal retablo y va a utilizar las pinturas y las esculturas de uno que estaba antes. O otra cosa que hacían, que parte del pago era el retablo viejo. Entonces uno se puede imaginar que estos artistas, a quienes les pagaban con un retablo viejo, bueno, ¿qué hacían con el retablo viejo? Reutilizaban los pedazos en otro retablo que hacían para una iglesia que tenía menos dinero. Entonces hay una gran posibilidad de movimiento de elementos. Bueno, eso nada más para que vean que la cosa no es tan fácil. En este caso, bueno, se logró una composición muy unitaria, ¿verdad? Ya una composición del siglo XVIII, estos retablos en forma de biombo, pero sí es una obra de 2 siglos diferentes. Bueno, este es el sagrario, la portada del sagrario de la Ciudad de México. Y este edificio se hizo en 1748, más o menos por esos años, entre 45 y 49 de hecho. Y es en este edificio que se utiliza el estípite afuera, ya en la arquitectura, y esto nos introduce este tema que les digo que también es muy interesante, la relación entre el diseño de los retablos y la arquitectura. En general, les puedo decir, esto es en general, que los diseños que se utilizaban en los retablos pasan después a la arquitectura, y eso también sucede con el salomónico. Es decir, tenemos retablos salomónicos que son más antiguos que portadas salomónicas, ¿sí? Lo mismo sucede con el estípite. Se utiliza el estípite en retablos antes que se utiliza en portadas de iglesia. Si son los arquitectos que toman estas formas desde los retablos y los meten a las fachadas, a las portadas. De hecho, el autor del sagrario es un arquitecto muy importante para el desarrollo de la arquitectura del siglo XVIII. Vamos a hablar de él de nuevo mañana. Lorenzo Rodríguez.
Y Lorenzo Rodríguez dejó un escrito, una especie de manual para arquitectos, que es un documento muy, muy interesante, en el que dice textualmente, bueno, ya tienes que diseñar así, ya está, la arquitectura, y para la portada, pues háblale a un pintor que te haga un diseño, y después si tú lo arreglas pues, según las proporciones que necesitas. Pero es precisamente el uso de, no de un escultor, sino de un pintor, ¿verdad?, para que haga diseño de portadas. Es decir, es muy clara la relación entre lo que estaba adentro y lo que se pone después afuera. De nuevo, en el caso del estípite, ese es el primer caso del sagrario de la Catedral de México, es el primer caso del uso del estípite así en forma monumental, muy decidida en una portada. No es el primer caso del uso de estípites, hay estípites chiquititos en otras portadas anteriores, no muy anteriores, pero sí anteriores en otros edificios de la Ciudad de México, pero esta es la primera vez que realmente es la base del diseño. Y muy atrevido porque usa más estípites arriba que abajo. Sí, es más tupido el diseño de arriba que de abajo, sí es cierto. En este caso, sabemos que Isidro Vicente de Balbás, es decir, el hijo adoptivo, pero hijo de Jerónimo de Balbás, fue el que hizo los retablos del interior, que ya no existen, están perdidos, esos se destruyeron. Pero posiblemente fue el mismo Isidro Vicente de Balbás que le hizo a Lorenzo Rodríguez el diseño para que lo adaptara a la arquitectura, a la portada. Bueno, entonces, les digo, esto es, bueno, primero la relación de antes y después, ¿verdad? En general, es decir, antes los retablos y después las portadas en general. Y finalmente, bueno, la importancia ya del estípite en las fachadas a partir de 1745, que vemos aquí. Sí, este es el retablo de los reyes, para que nos acordemos de eso. En cuanto a la relación con la arquitectura, hay otra cosa que es muy importante, que hay que decirles, otro elemento que siempre hay que tener presente, es que hay una correspondencia, esto ciertamente en el siglo XVIII, antes es más difícil documentar esto, pero en el siglo XVIII es fácil documentarlo, que hay una correspondencia no solo en cuanto al uso del estípite en la portada y en el retablo, en los retablos del interior, específicamente la correspondencia fachada o portada principal y retablo mayor, sino también, no es solo una cosa de forma, es también una cosa de contenido, de temática. Esta es la iglesia de Tepozotlán, el noviciado de los jesuitas al norte de la Ciudad de México, y aquí en Tepozotlán estamos viendo la portada principal, el retablo adentro tiene la misma iconografía, desde la Virgen al centro, los mismos santos alrededor, es decir, hay una correspondencia casi de 1 a 1 entre lo exterior y lo interior. Es decir, hay esa integración muy grande entre lo que está adentro y lo que está afuera. Ahora, si pensamos que los mismos que estaban diseñando los retablos de adentro son los que estaban diseñando las portadas, pues también, digo, tiene sentido eso, ¿verdad? Y es además, en general, es una cosa típica del arte barroco en general, que haya correspondencia de adentro y afuera, es decir, que haya como una integración total de todo el edificio, y eso es parte, esa integración temática es parte de esa integración completa. En el caso, este es uno de los retablos del interior de Tepozotlán. En el caso de Tepozotlán, el retablo principal, por lo menos, y probablemente los demás, estuvieron, tal vez no únicamente, pero el que estuvo ahí muy metido en el diseño fue un pintor, Miguel Cabrera famoso, ¿verdad?
Esto es también una cosa muy muy interesante, que tenemos una prueba, en este caso de documento, de la participación de Miguel Cabrera en toda la decoración del interior, en el diseño mismo de los retablos, no solo de su participación en cuanto pintor de varios cuadros, sino su participación como diseñador de retablos o partícipe de diseño de los retablos. Entonces, aquí también surge de nuevo este problema, bueno, ¿quiénes estaban diseñando? Este es un trabajo escultórico, pictórico, una mezcla de los dos, ¿verdad? Y lo complejo que ha de haber sido también dirigir una obra de este tipo con diferentes artesanos trabajando. Maestra, ¿estos retablos son del 16? No, del 18. El retablo de los Reyes se hace entre 1718 y 1725. Ese es un dato muy importante. Y de hecho, trabajaron en el retablo de los Reyes Jerónimo de Balbás, que era escultor, ensamblador, parece, y un pintor novohispano, Francisco Martínez. Después tenemos contratos de retablos con Francisco Martínez. Pero el uso del estípite y el rompimiento del esquema reticular viene lógicamente después de 1725. Los primeros ejemplos son de los 30. Los primeros ejemplos que se conservan son de 1730 y tantos. Y este ya es un diseño post-estípite, pues, aunque no tiene estípites, pero bueno, es otro problema aquí muy peculiar de estos retablos de Tepozotlán. Les quería enseñar también, este es otro ejemplo muy bien documentado, el ejemplo de la Catedral de Zacatecas, de esa correspondencia de fuera y dentro. La portada de la Catedral de Zacatecas tiene a los 12 apóstoles más Cristo y Dios Padre arriba. Y bueno, este es el detalle de la parte de arriba y esto es la parte lateral, son los 12 apóstoles, cada uno en su nicho. Y las portadas laterales, por el norte está el Santo Cristo de mucho culto en Zacatecas. Del otro lado está la portada de la Virgen. Ya, amén. Y adentro sabemos por documentos, porque ya no existen, pero sabemos que el retablo mayor tenía los 12 apóstoles y el retablo de la nave sur, esta nave correspondiente a la portada de la Virgen, era el retablo de la Virgen, y el retablo del otro lado de la nave norte era un retablo pasionario de Cristo. Es decir, hay una correspondencia así absoluta dentro y fuera. Es un ejemplo muy muy claro y sí documentado con una serie de escritos que nos indica esto que les estaba diciendo en cuanto a relación retablos y arquitectura. Otra cosa que les quería decir en ese tema de retablos, arquitectura, es que debemos siempre de pensar que la arquitectura novohispana la arquitectura eclesiástica, pues, ¿verdad?, estaba pensada para tener retablos. ¿Sí? Es decir, las iglesias se diseñaban con la idea de que iban a tener retablos. Muchas veces se dice que la arquitectura, las formas de la arquitectura son muy simples, es decir, que se conservaron en la Nueva España formas arquitectónicas, así del edificio, de las paredes, pues, de los edificios, muy simples, muy tradicionales, que no hubo una arquitectura propiamente barroca. A mi manera de ver, es una forma de pensar las cosas equivocada, aunque aparte de que no es totalmente cierto que no hubo variaciones de formas, pero aparte de eso, lo que sí hay que pensar es que esta arquitectura, si cuando los arquitectos pensaban en cómo iba a ser el edificio, no lo pensaban en las puras bardas y ya, lo pensaban cómo iba a ser ya terminado, y como iba a ser terminado era con retablos. ¿Sí? Este es el interior de Santa Prisca, y si uno ve, mañana la veremos, la planta de Santa Prisca, pues sí, es muy simple,
pero el arquitecto sabía muy bien que se iba a llenar de retablos, entonces pues no es nada simple, como ven aquí, ¿ves? El impacto visual no es de paredes lisas y de una cosa muy sencilla, es al contrario, es un impacto muy muy complejo, que es un impacto totalmente barroco. Y eso es bien importante tenerlo presente. Si los retablos sí estaban siempre en la mente de los arquitectos cuando diseñaban las iglesias. Ahora, claro, es cierto que muchas veces no se terminaron todos los retablos que se tenían pensado por los gastos principalmente, pero sí eran parte inherente de la arquitectura. Este es, bueno, otro ejemplo, este es la iglesia de Santa Clara en Querétaro, y aquí ven también cómo los retablos hacen que todas las paredes se muevan, ¿verdad? Y sean una superficie muy, muy compleja. Se conservan, desafortunadamente, relativamente pocos conjuntos completos de interiores, pero sí se conservan, ¿verdad? Sí los hay. Entonces, es por esos ejemplos en los que sí se conserva el conjunto completo que nos debemos de guiar en cuanto a recrear mentalmente lo que eran estos edificios. Aquí son los retablos más el púlpito, esta cosa muy compleja, que es toda la superficie pues del interior recubierta con retablos. Son contemporáneos, maestra, la construcción de la fachada de la Catedral de Santa Prisca y el Sagrario Metropolitano. Más o menos. Estos retablos que acabamos de ver son un poco posteriores, pero más o menos estamos hablando de 1758 a 1770 en general, que es la época del gran desarrollo de estos retablos estípites y anástilos. Sí, esto es, bueno, otro ejemplo, les digo, de un conjunto, y esta es la Capilla del Rosario en Azcapotzalco, que ahora es, bueno, saben, parte de la Ciudad de México, pero es el retablo mayor, ven aquí, que es un retablo anástilo, y lleno de figuras, ¿verdad?, y esculturas, y también, no sé si logran ver, en la bóveda había pintura, hay restos de pintura, entonces esto también hemos perdido en la gran mayoría de los casos mucha pintura mural, que había mucha pintura mural en el siglo XVIII, perdón. Entonces aquí es el retablo con la pintura mural, y además no es solo el retablo mayor, sino es uno de los pocos casos en los que se conservan lo que llamamos retablos esquineros, que es este retablo chico que como precisamente ocupa la esquina entre la capilla mayor y el crucero, ¿sí? De hecho, les digo, hay muy pocos retablos esquineros que se conservan, pero eso también nos ayuda a darnos una idea de lo que podía ser un conjunto completo de retablos, ¿sí? Hablando de pintura, también en Tepozotlán, y ahí sí se conserva gran parte de ella, hay pintura mural en las bóvedas, que es como la continuación de los retablos. Además, esa pintura sí está firmada, y es el mismo Miguel Cabrera, que estaba diseñando los retablos o participando en el diseño de los retablos, era el pintor encargado de hacer la pintura mural. Entonces hay pues sí, esos diseños que son totalizadores, ¿verdad? Así, el conjunto completo en manos de un artista, o un mismo grupo de artistas por lo menos. Ahora, ya más avanzado el siglo XVIII, empieza a haber problemas con los retablos de madera, los retablos dorados de madera. En 1777, el rey Carlos III de España hace un decreto que prohíbe los retablos dorados. Las razones son muy complejas, y de eso les hablará seguramente Juana Gutiérrez, porque tiene que ver con la Ilustración, el neoclasicismo, en todo un ambiente ya muy más puritano, artístico, que está relacionado con la Ilustración. Y esa prohibición de los retablos dorados
bueno, tiene que ver con muchas cosas, de hecho es una cosa bastante compleja, en parte porque se está introduciendo el estilo neoclásico. El estilo neoclásico se basa fundamentalmente en arquitectura, bueno, en las formas clásicas, entonces en arquitectura de piedra o de materiales que se parecen más a la piedra, y también se habla en el documento, de hecho en el documento lo único que se dice es que se prohíben porque son peligrosos, causan incendios. Bueno, en parte sí tenían razón, es decir, una gran construcción de madera llena además de velas o de iluminación, porque todos los retablos tenían sus lugares para sus velas, ahora los vemos, bueno, a veces con focos eléctricos, pero los vemos sin iluminación, pero todos los retablos tenían adentro de ellos mismos, ¿verdad?, lugares para poner velas. Entonces eran obras no solo que brillaban por el oro, pero también brillaban por las velas que les ponían en todas partes, y obviamente era bastante fácil que se causara un incendio con ese tipo de obra. Entonces es el peligro del incendio y el costo. Es decir, que eran obras demasiado costosas. Todo eso, les digo, tiene que ver con políticas económicas y económicas en gran parte de los reyes Borbones en el siglo XVIII. Acá en la Nueva España, bueno, se recibió ese decreto, ¿verdad? Más o menos se le hizo caso. Después de 1777 hay pocos retablos dorados, aunque sí los hay, es decir, no fue un decreto así que todo el mundo le hizo caso inmediatamente. Una de las cosas interesantes que se hizo aquí fue hacer las mismas cosas de piedra. Y aquí tenemos un ejemplo, este es en la iglesia del Carmen de San Luis Potosí, es un retablo, ya ven las mismas formas, son retablos estípites con formas ya muy desarrolladas, muy complejas, que nos indican precisamente una fecha tardía después de 1770, y está construido en piedra y pintado y dorado como, ¿verdad? Bueno, no exactamente como madera, pero sí con mucha decoración. Es decir, es un caso de que se siguen las mismas formas, que no tienen nada que ver con el neoclasicismo, pero ya con ese elemento de piedra que sí es parte de lo que sucede con el neoclasicismo, un regreso a las formas más estrictamente arquitectónicas en sentido clásico. Es en esta época que se desarrolla el neóstilo, el estilo, es decir, que retoma las columnas, pero no, aquí esto no es neóstilo, esto es un retablo estípite, pero hecho de piedra. Nada más les enseño, este es otro en la misma iglesia del Carmen de San Luis. Como ven, aunque son de piedra, son de la misma complejidad que los retablos de madera anteriores. Y les quiero enseñar un caso muy muy interesante, porque este es un retablo en piedra que ya está parcialmente destruido, por eso les enseño aquí una fotografía antigua. Este es el retablo mayor de lo que ahora es la Catedral de Chihuahua, y es probablemente el último retablo estípite de la historia del arte mexicano, pero es un retablo estípite hecho en piedra. Sí hay, creo que pueden ver que sí hay estípites ahí, ¿verdad? Les digo, la foto es vieja porque el retablo se conserva parcialmente, está detrás del actual altar mayor. Entonces, esta es una foto antigua donde se veía todavía. Y fue un retablo que se hizo ya en 1790 y tantos, sí, muy, muy tardío, ciertamente respecto al decreto de Carlos III, por eso se hizo en piedra y no en madera, pero todavía conserva las formas estípite en una forma mucho más sencilla, poco dorado, poquísima pintura, precisamente para adecuarse a estas nuevas reglas del arte, por lo menos en lo exterior, digamos, en el uso de piedra y en el uso de poco adorno, pero es todavía un diseño estípite y no es un diseño neoclásico. Y de hecho este retablo tuvo muchos problemas, recibió muchas críticas, porque ya era un estilo
anticuado, ¿verdad? Era una obra francamente reaccionaria en esta época, y eso hubo gente que lo reconoció desde entonces. Hay toda una documentación muy interesante sobre lo inadecuado, lo inapropiado de este retablo, que sin embargo sí se llegó a hacer, pero es el último retablo estípite, que yo sepa, es el último retablo estípite que se hizo en la Nueva España. En Chihuahua. También yo creo por la distancia desde la capital se pudieron hacer esas cosas, porque ciertamente en México nunca se hubiera podido hacer una cosa así en 1791, 89-91 fue cuando se construyó esto. Bueno, ¿qué horas son? ¿A qué horas tomamos descanso? Ya se me olvidó. ¿Ya? Bueno, es que no. ¿A qué horas? Terminamos a la 1, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos un ratito hasta las 11:30 para hasta las 11:30. Ok. Bueno, lo que quiero hacer ahora es ir al problema de la escultura misma. La escultura ya de figura, ¿verdad? Las figuras, pues no la escultura en cuanto al conjunto arquitectónico y los adornos, etcétera, sino la escultura misma. Esto es un detalle del retablo de Huejotzingo. De nuevo estamos regresando al siglo XVI, y como ven, es la parte central. La iglesia está dedicada a San Miguel, y como ven, como les dije al principio, en los retablos del siglo XVI es muy típico que cada figura tenga su lugar, cada cuadro se lea fácilmente. Entonces es absolutamente típico, ¿verdad?, que las esculturas, cada una está en su nicho muy bien contenida. No hay figuras que sacan los brazos o que sacan las alas, en el caso de los ángeles, ¿verdad? Cada figura está muy contenida en su lugar. Esto es típico del Renacimiento en general y ciertamente de los retablos novohispanos del siglo XVI. Vamos a ver algunas. Este es un Santo Domingo. Ven, como les digo, la figura completamente contenida en su nicho. Y no, es esta de ser Santo Domingo, con un perrito, con el perrito que tiene la antorcha iluminada, que es su atributo. Él sostiene un libro. Si además tiene estrella en la frente, no sé si logran ver, las fotos también no son tan buenas. También las esculturas están cubiertas de polvo, si se dan cuenta, eso sucede. Bueno, ok. Si ven, además de que la figura como totalidad, ¿verdad?, está en su nicho, también el diseño mismo de la figura es muy contenido. Las líneas verticales predominan, hay una frontalidad en general de la figura. Si las figuras están paradas de frente, ven de frente, hay un ligero movimiento en la cabeza, pero es un movimiento muy contenido. Son figuras así como graves, de una gran dignidad y sencillez en su diseño general. También son figuras de volúmenes muy compactos, es parte de lo mismo. Vamos a ver, hay otro. Este es mejor foto, este es un San Agustín. Aquí hay un poco más de movimiento, pero de todos modos, ciertamente está la figura contenida y de un volumen compacto, y los paños caen fácilmente, es decir, verticalmente. Hay un equilibrio entre el paño que le cruza y los que caen, es decir, es una escultura contenida. También quisiera, si alguien les ha explicado del estofado, sí, también. Bueno, rápido, un resumen, porque eso sí también es importante. El estofado es la técnica básica de la escultura novohispana, y simplemente se trata de, la figura se hace en madera. Después se le pone una capa de yeso, y sobre el yeso se dora la figura completamente, ¿sí?
menos las manos y la cara, toda esta figura está dorada. Hay oro sobre toda la figura completa. Y por eso era muy importante el dorador, por eso también en los contratos se le pone muchísima atención al tipo de oro que se debe de usar, la cantidad de oro, porque claro, eso era la parte más cara, la parte más delicada en cuanto a posibilidades de tranzas y cosas por el estilo, ¿verdad? Es decir, el uso del oro. Entonces toda la figura se dora, arriba del oro se pinta, por eso participaban pintores en estas obras, porque una cosa era tallar la figura y otra cosa ya era pintar los paños. Y ya pintados los paños, se quita parte de esa pintura con instrumentos picudos, o se raya o se le hace dibujitos encima, y eso es lo que llamamos el estofado, esa técnica. ¿Cómo? Son pinturas a base de minerales, generalmente, ¿no? Sí. Por ejemplo, ven que el hábito pues propio de San Agustín, que es un hábito negro, ¿verdad? Se le ha quitado el negro para dejar un dibujo de flores, ¿verdad? Ahí en la parte negra. El blanco, bueno, pueden ver allá arriba en la manga, tal vez lo pueden ver mejor. También se le ha quitado se le puso la pintura blanca, después se le quita para dejar un dibujo de florecitas. Después tengo unas transparencias más de cerca donde se puede ver eso más fácilmente, pero ¿sí? ¿Hay pregunta? Sí, por supuesto, la madera tenía que, bueno, primero tenían que dejar un tiempo para que se secara bien, es decir, sí, hay toda una artesanía ahí muy, muy importante, sí. Perdón, sí. Sí, se tapaban, si era necesario, hasta se le ponía tela en algunas partes donde la madera tenía alguna aspereza, algún defecto. Sí, hay todo un trabajo de artesanía muy, muy importante para que las estatuas además se conservaran, ¿verdad? La madera obviamente no podía ser fresca, eso es. Bueno, varias. A veces los contratos especifican qué tipo de madera tiene que ser. En el centro del país se usaba mucho el ayacahuite, que es un tipo de cedro, madera de cedro. Y bueno, y en cada caso es cosa de hacer exámenes químicos para ver qué tipo de madera es, ¿verdad? Pero sí, era muy, muy importante. Y todos estos detalles de que la madera tenía que ser vieja, que tenía que prepararse bien, que tenía que ser de tal árbol, tal tipo de árbol, etcétera. Muchas veces todas esas especificaciones venían en los contratos. No, porque alguien debe de analizarlas. Si yo a la vista no lo puedo decir. Es muy fácil hacer. Tal vez qué tipo de cedro es, ¿no? Pero fosado. Sí. ¿En dónde están? En la escultura es rarísimo que haya firmas. Sí. Perdón, ¿qué son estofados? Los de catedral. Sí, son estofados. Sí, tienen esa técnica. Ahora, hay muchos que están bastante maltratados, pero la técnica básica sí es el estofado. ¿Qué es esto que les estoy diciendo, verdad? Yeso, oro, pintura y después trabajo sobre la pintura. Bueno. No es lo mismo. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí. Yo la verdad no sé, pero creo que el blanco, bueno, aquí el padre Díaz sabe. Creo, es un estuco especial. sí.
¿Qué? sé toda la técnica de cerrar. Es una técnica especial, no es únicamente eso, sino un gancho de España y también un gancho de varias clases de cosas. Bueno, sí, es que son cosas ya de taller muy, ¿verdad? Especializadas, ya los detalles de eso. Ahora, en el siglo XVII, en los retablos salomónicos, este es un detalle del retablo de Mestitlán, Hidalgo, que es un retablo de finales del siglo XVII, un retablo salomónico, pero ven como primero el nicho mismo ya es más chico, es más como fondo que como contenedor de la escultura. Entonces la escultura realmente sale del nicho, físicamente sale del nicho y tiene mucho más movimiento. Se nota más el movimiento de la pierna, el torso, en torsión precisamente, y los brazos que se extienden. También las proporciones se hacen más alargadas. Hay un cambio de estilo que viene con el tiempo conforme va avanzando. Sigue el estofado. Aquí pueden ver que la base, el oro, ¿verdad? Y el color oscuro encima, que después se ha quitado para dejar este dibujo de grandes flores. No recuerdo, es decir, es un santo, no, piedra no, estamos hablando de escultura en madera, todo es madera, ¿sí? No vamos a hablar aquí de escultura en piedra, el problema de la escultura en piedra es otro. Mestitlán es agustino, bueno, además tiene un hábito agustino, la verdad no recuerdo qué santo es, pero bueno, ha de ser fácil de averiguar. Ven las columnas salomónicas, ¿verdad? A los lados. Aquí hay, este es del mismo retablo de ahí de Mestitlán, y aquí ven el trabajo del estofado, ¿verdad? El tipo de trabajo que es el estofado, que está el color negro que se quedó en estas formas como de flores, como una especie de tela de damasco, ¿verdad? Y un trabajo con punzones, con instrumentos de punta, y el contraste con las caras, que siempre son naturalistas, ¿verdad? Eso sí es una cara de color natural, y el pelo y todo, pero la ropa siempre es este estofado, que es la idea aquí, la cosa iconográfica es que son santos, ¿verdad? Entonces son figuras glorificadas, ¿verdad? Son figuras fuera del espacio y del tiempo normales, son figuras en el cielo, y entonces tienen esa apariencia dorada. Se dan los contrastes, por ejemplo, de las figuras de santos franciscanos con hábitos que eran muy pobres, ¿verdad? Pero dorados, precisamente porque es la glorificación ya de la figura humana santa. Pintadas. Sí. Eso que es el trabajo que llamamos de encarnación, de nuevo, yo no sé los detalles técnicos, porque no sé mucho de eso, pero sí, eso era una especialidad. Había eso sí era trabajo solo de pintores, y además pintores que sabían de eso, porque se trata de poner veladuras, diferentes capas pues de color de veladuras, y también de darle un brillo a las caras que es muy distinto a la textura de los paños. Esto es una foto en blanco y negro, como lo pueden ver, pero se la quise enseñar porque los mismos escultores que hicieron el retablo de Mestitlán hicieron un retablo en Parral, y como eso está más cerca, ¿verdad? Me gusta enseñarles cosas que tienen más cerca. El retablo mayor de la parroquia, la iglesia principal de Parral, fue un retablo hecho en el taller de Tomás Juárez y su taller, sus oficiales,
y lo único que queda de ese retablo, por lo que yo me puedo dar cuenta, es esa estatua que era precisamente la imagen principal del retablo, la imagen de San José, ya muy maltratada, como ven, repintada, recortada, pero esta es tal vez la escultura más antigua que existe en el norte de México, y venía del retablo de... Está en la iglesia de San José, en Parral, está en el coro. Todavía aquí no lo pueden ver, pero queda algo del estofado en la parte baja de la figura. Lo que pasa es que la recortaron y la repintaron. Una buena restauración, pero una muy buena restauración, podría tal vez sacarle más a esta obra. Pero bueno, ahí está. Y es interesante que, bueno, de eso no hemos hablado para nada. El hecho de que los talleres principales de hechura de retablos, como también de pintura, estaban en la Ciudad de México y contrataban no solo para la Ciudad de México y sus alrededores, sino también para obras en lugares muy lejos, como es el caso aquí del Parral. Y las obras se hacían en México, se mandaban los retablos en pedazos, obviamente, a los lugares donde se iban a montar. Llegaban las piezas con oficiales que sabían armar la cosa y ahí lo hacían, ¿verdad? Era toda una... también se desarrollaron talleres locales de construcción de retablos. Bueno, en el siglo XVIII, con los retablos estípite y anástilos, el papel de la escultura por un lado, es total, es decir, muchos retablos estípites y neóstilos son solamente escultura, es decir, hay se deja la pintura para otras áreas de la iglesia y los retablos tienden a ser más de escultura que de pintura. Por otra parte, los detalles, es decir, las figuras individuales se pierden en el conjunto, ¿verdad? Y entonces se va creando, pues es una situación como medio contradictoria. Por una parte, la obra en sí es toda de escultura y por otra parte, las figuras individuales se van haciendo menos visibles. Pueden ver que las estatuas ya ni nichos tienen, ni detrás ni en ninguna parte, están sobre pedestales, tienen mucha libertad de movimiento, pero sí se van perdiendo en el conjunto. Vamos a ver detalles. Esta es precisamente lo que estábamos viendo, el retablo mayor de Santa Prisca en Taxco, y esta es la estatua de la Santa, y ahí ven, bueno, cómo ha aumentado el movimiento de los paños. La figura misma como volumen de cuerpo realmente se reduce ya a un soporte para todos estos paños que están volando ahí. También otra cosa que se tiende a un movimiento como en forma de S, ¿verdad? Un movimiento curvo de la misma figura. No son las figuras esas paradas como vimos en Huejotzingo, todavía en Meztitlán, a pesar del movimiento de la figura, bueno, hay un sentido de solidez. Aquí más bien todo como que quiere volar, ¿verdad? También en el siglo XVIII, en los retablos estípites, hay más uso de diferentes colores. Ven en los paños ahí, ¿verdad? El manto, ¿verdad? Como hay flores muy grandes, hay más colorido, pero sigue siendo una figura estofada. Eso, insisto en eso porque en la Nueva España los estofados se siguen haciendo todo el siglo XVIII, bueno, ya hasta en el siglo XIX hay estofados, cosa que en España no, el estofado se deja de hacer mucho antes. De hecho, creo que es la que... Bueno, no, todavía tengo unos detalles de otros retablos ahí de Santa Prisca. Este es el retablo de San Isidro Labrador, que está en el centro, su imagen, y ven como de nuevo todo el retablo es escultura. Este es un retablo anástilo completamente, ¿verdad? Y como hay mucha libertad de movimiento en las figuras, en los personajes,
estos angelitos que van volando por el retablo, eso es típico de los retablos estípite, es un tema balbaciano, se introduce en el retablo de los reyes, estos ángeles que parecen que están volando, que acaban de llegar, ¿verdad? Y quedarse ahí arriba del santo, a los lados del santo. Pero lo que es importante siempre es el conjunto, la pertenencia al conjunto. Y tengo un detalle aquí, sí, este es el San Jorge, que está en ese mismo retablo, y ahí ven el estofado, la variedad de diseños y el uso también del color, de varios colores, que llega a ser importante en el siglo XVIII. ¿Dónde está? Sí, aquí está, miren, ahí está. ¿Sí? San Isidro al centro, San Jorge, y a la derecha, sí, no recuerdo cuál es, no recuerdo cuál es el otro santo. En Santa Prisca de Tasco. No, sí, pregunten, porque si no yo me voy de frente. Ahora, les decía que quería insistir en eso de la importancia del estofado y la permanencia del estofado en la Nueva España, porque eso sí es algo muy peculiar de la Nueva España respecto a España. En España el estofado realmente es algo que ya en el siglo XVII no se usa mucho. Los principales escultores hacen figuras mucho más realistas, es decir, no usan el estofado. El estofado es una técnica que nos aleja las figuras de la realidad. Como les decía antes, son figuras glorificadas en el cielo, tienen muy poco de humano, de realista. Y en España, ciertamente desde el siglo XVII, hay una corriente muy importante en la escultura de representaciones muy, muy realistas. Y esto en la Nueva España nunca agarra mucho. Y es muy indicativo que las esculturas de retablo de los reyes, ¿verdad?, hechas por un español, sí tienen oro, pero no es estofado, es decir, es oro en unos detalles de la ropa, de los adornos, pero las figuras mismas tienen ropa pintada natural. Bueno, este es un rey, entonces es lógico que tenga algo de dorado, pero la figura es mucho más naturalista de lo que era normal en la escultura novohispana. Y lo que es interesante es que a pesar del gran prestigio, pues, del retablo de los reyes, aquí no se abandonó el estofado, se adoptaron muchas cosas del retablo de los reyes. Bueno, lo más importante es el estípite, y la base del diseño de los retablos como conjuntos, pero el realismo en la escultura aquí siempre fue menos importante de lo que sabemos era el caso en España. Entonces tenemos este caso en el retablo de los reyes de las esculturas mucho más realistas, y en cuanto que su ropa está pintada como, pues sí, como algo más real, ¿verdad?, sin el estofado, algo que no se aceptó realmente en la Nueva España, sino hasta mucho después. Hay oro debajo de esto, pero lo que se enfatiza es el color, los colores, digamos, más naturales de la ropa. Aquí para que vean, este es un San José de uno de los retablos de Tepoztlán, de la iglesia de los jesuitas, ¿verdad?, que es una de las obras principales en barroco estípite. Y ven como aquí, como en Santa Prisca, ¿verdad?, se sigue utilizando el estofado en estas obras por escultores que muy claramente conocían el retablo de los reyes, se habían inspirado en parte en el retablo de los reyes, pero en las esculturas se mantienen con el estofado. Nada más para redondear este punto, el realismo en la escultura en cuanto a colorido se da hasta finales del siglo XVIII, ya de nuevo con todas estas ideas que estaban viniendo de ambientes ilustrados y de la Academia de San Carlos, y entonces tenemos, como en este caso, este es el retablo de la Iglesia de la Enseñanza, y aquí no solo, aquí es una extraña combinación, si los colores son
reales, es decir, es San Ignacio de Loyola, un santo con su hábito negro como debe ser, nada más con un poquito de oro, pero no solo es color natural, sino esta es una escultura no solo de madera, sí tiene un centro de madera, pero se utilizaron telas mismas, telas enyesadas para formar los paños. Entonces hay un vuelco hacia un naturalismo también en eso, pero eso viene ya por ahí de 1770, empiezan estas cosas, bueno, ya desde antes un poco, pero después se hace mucho más fuerte eso, es decir, el hacer estatuas más reales. Bueno, ya. Este es el retablo mayor de la Iglesia de la Enseñanza en la Ciudad de México. ¿Sí? Es nada más el detalle de... Pues sí. La Iglesia de la Enseñanza está en el centro, y esa más es un edificio, la arquitectura es bien importante, interesante, y el retablo es magnífico, y además se conservan, es uno de los casos que se conserva el conjunto completo de retablo, se conserva todo el interior. Bueno, ahora sí, vamos al café.